saludarlos y ante todo darle gracias a Dios por estar entre ustedes. Me siento feliz de encontrarme en Ciudad de Guatemala, lugar especial para mí, magnífico, particularmente por las enseñanzas que he recibido, no solamente ahora, sino digamos que a través de Internet, a través de distintas investigaciones adelantadas. Quiero saludar de manera especial al apóstol Carlos González, al pastor Manuel Pérez y igualmente al empresario Giovanni Castillo. Y a todos ustedes, porque entiendo que estamos entre empresarios, entre líderes sociales, personas que creen en Cristo, cristianos, y entiendo que hay muchos profesionales y seguramente de pronto algunos jueces, otras personas. De verdad que me siento especialmente reconocido. Y particularmente cuando venimos a hablar de un tema tan importante como la familia, y sobre todo a defender la familia, a defender los niños, que son el presente y el futuro de todas las sociedades. Y la familia es la institución más importante de las distintas sociedades, de todas las naciones de la tierra. Es más importante que la iglesia, porque la iglesia se conforma de familias, por consiguiente no hay iglesias sin familias. Más importante que el gobierno, que las instituciones educativas, más importante que el sistema de salud, más importante que la justicia, porque la familia es primero, es el primer espacio de formación ciudadana, es el primer espacio democrático, es el primer espacio donde se propende por el bien común. Primero el bien común de la pareja, de los esposos, y el bien común de los hijos. Y por consiguiente viene el bien común de la nación. ¿Y por qué es importante también la familia? Porque la familia es un espacio de reproductividad. Eso fue lo que creó Dios. Así lo dijo y así lo hizo. Y Dios todavía está en control. Y adicionalmente la familia es el primer espacio de productividad. Es el lugar donde inició el capitalismo. Cuando una pareja, cuando un hombre y una mujer deciden casarse para hacer una familia, piensan en el trabajo, piensan en la productividad, cómo vamos a hacer para conseguir ingresos, para lograr salir adelante nosotros y sacar adelante a nuestros hijos. Y ahí es donde viene el quid del asunto, en el sentido de que Carlos Marx quería acabar con el capitalismo y primero dijo, vamos a acabar con la familia, porque se dio cuenta de que la familia era el receptáculo del capitalismo. Carlos Marx era satánico. Muchas veces no sabemos y no conocemos información, y hay personas progresistas, personas que propenden por ideologías de izquierda, por el comunismo, y no saben quién las creó. Y resulta que uno de sus artífices, de sus autores intelectuales, era Carlos Marx, quien era satánico. Se carteaba con su hijo, y su hijo lo escribía en las cartas, en la parte de arriba de la hoja, ilustre satánico. Carlos Marx quería sacar a Dios del cielo, y lo desafió, y quería destruir todo lo que había creado Dios. Y el desafío que le hizo fue: voy a poner a otras personas a hacer cola en las puertas del infierno para que se condenen. Y desafortunadamente lo cumplió. ¿Y por qué lo cumplió? Porque Carlos Marx decía que la religión era lo peor del poder, y que por consiguiente no había que creer en Dios. Y resulta que en Rusia, en países de la cortina de hierro y países comunistas, hubo muchas personas que nacieron, que se desarrollaron, crecieron y murieron sin Dios. Y no sé si ustedes lo saben, yo creo que sí, la mayoría de las personas entiendo que aquí son cristianas. Y aquí venimos a salvarnos o a condenarnos. Y si usted vive sin Dios, pues se va sin Dios y se va para el infierno. A muchas personas no les gusta que hablemos de esos temas, pero es necesario. Es lo más importante que debe conocer y saber una persona a lo largo de su vida. No hay nada más importante que Dios. No hay nada más importante que la vida. Y lo más importante de la vida es la muerte. Porque cuando sabemos para dónde vamos, el día que Dios nos llame a su presencia, tenemos que ir con la salvación. Ese día que usted conozca a Dios y sepa de la salvación, usted va tranquilo y no le da miedo de la muerte. Entonces ese es un tema absolutamente trascendental.
Es un tema que tiene que ver con el conocimiento o con el desconocimiento. Y hay palabras clarísimas en las Sagradas Escrituras sobre el tema. Por ejemplo, en cuanto al desconocimiento, en Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tu Dios. Gravísimo. Que si no conocemos y que si desechamos a Dios, entonces Dios se olvida de nuestros hijos. Y eso es lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de la tierra, en los diferentes países, en la mayoría. Yo me quedo aterrado cuando estudio el tema y dice en Zacarías que 2/3 partes de las personas que hay sobre la tierra desaparecerán y se condenarán. Somos 8.000 millones de habitantes. ¿Cuántos son las 2/3 partes? Si usted hace el cálculo, son 5.300 millones de personas. Por eso es que la palabra dice: son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero ¿qué pasa con el conocimiento? ¿Qué pasa cuando leemos la Biblia? Pero no la leemos como ejercicio intelectual, sino que entra a nuestro corazón y nos transforma. De eso es que se trata. Y la palabra dice, en cuanto al conocimiento, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es la luz de Dios. Nosotros brillaremos cuando enseñamos la justicia y cuando enseñamos el conocimiento. Y la familia es tan importante que tiene su origen en el matrimonio. Y el matrimonio, ese término matrimonio, tiene una raíz etimológica. Matrimonio viene de matrix, que significa matriz, que es el espacio donde crece el ser humano. Es el vientre de la mujer, donde crece, se desarrolla y se forma el ser humano. Y también viene de monio, matrimonio. Y el monio tiene que ver con la herencia, tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con los ingresos. Entonces son dos elementos fundamentales: la reproducción y el trabajo, lo que les decía ahora. Y resulta que el matrimonio conforma entonces la familia. Es un tema de trascendental importancia, y tan importante que los legisladores de los diferentes países han tomado la decisión de incorporarlo a su constitución política y decir que la familia es la célula básica de la sociedad. Entre nosotros aparece con claridad, o sea, en Colombia, en el artículo 5 y 42 de nuestra constitución política, y en Guatemala, en los artículos 1 y 47 de la constitución política. Cuando les decía al comienzo que yo me siento feliz de estar aquí, es porque ustedes han logrado ser la excepción, punto de referencia frente a la comunidad internacional, en el sentido de que el Congreso de la República ha agravado las penas para quienes abortan. Es decir, el aborto está prohibido en Guatemala en todos sus aspectos, lo cual es maravilloso, lo cual es magnífico. Y adicionalmente está prohibida la ideología de género, de tal manera de que ustedes son un baluarte de la civilización occidental. Ustedes son un ejemplo maravilloso. Y nosotros hemos venido, digamos que de alguna manera, a enseñarles qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que se debe hacer frente a la manera como los promotores de la ideología de género vienen afectando a los niños, a la familia, y vienen afectando a la mujer, y vienen afectando al hombre, y vienen afectando a las Sagradas Escrituras. Inclusive su gran propósito es lograr convencer a la gente para que no tengan a Dios en su corazón. En Colombia, desafortunadamente, el aborto está permitido hasta la semana 24. 6 meses. Hay muchas personas que han nacido a los 6 meses, a los 6 meses y medio, a los 7 meses. Y algunos legisladores o algunos estudiosos del tema inclusive han dicho que cuando se une el óvulo con el espermatozoide todavía no hay un ser humano, y resulta que es un auténtico y un genuino ser humano. Después de la semana 24 existen unas causales donde también es permitido el aborto: malformación del feto,
enfermedad grave de la madre y violación. Pero como es el último mes, son los últimos 2 o 3 meses, en muchas ocasiones se permite el aborto en cualquier momento. Tanto es así que el Ministerio de Salud, a través de una resolución a comienzos del año pasado, expidió una reglamentación para el aborto de niñas menores de 14 años, en donde palabras más, palabras menos, permite el aborto sin ninguna documentación, sin ninguna explicación. Es decir, que una niña menor de 14 años puede llegar a cualquier clínica, a cualquier dispensario médico, a decir vengo a abortar y no necesita explicación, no necesita sacar la cédula, no necesita sacar absolutamente nada. Y a los médicos y al personal administrativo no se le permite la objeción de conciencia. Es decir, que desafortunadamente, y lo digo con tristeza, el aborto en Colombia está completamente permitido. ¿Qué pueden hacer ustedes si está prohibido? Entonces hay que definir políticas públicas preventivas con el propósito de enseñarles a las niñas menores de 14 años que deben tener mucho cuidado con las relaciones sexuales. Hay que hacer pedagogía para evitar el abuso hacia los menores, hacia las niñas menores de 14 años. Igualmente, ojalá se formara una comisión especial, inclusive con recursos económicos, con el propósito de que se diseñen estrategias para evitar los embarazos indeseados, con el propósito de que si hay niñas o mujeres que quedaron embarazadas sin su voluntad, las atiendan, les hagan asesoría psicológica, psiquiátrica, con el propósito de que puedan atender esa vida que viene. Y la mujer que no quiera criar a su hijo, que lo puedan dar en adopción. Es decir, que todavía falta por hacer. Ustedes deben mirar el futuro con clarividencia del porvenir, con el propósito de evitar a toda costa que la ideología de género penetre al pueblo guatemalteco. Digamos que eso en el tema del aborto. Entre nosotros también se aprobó el matrimonio igualitario entre 2 personas del mismo sexo. Y yo les decía ahora de que uno de los propósitos del matrimonio era la reproductividad. Y resulta que entre 2 personas del mismo sexo no hay reproducción. Ahí es donde vemos lo absurdo de la aprobación de esta clase, digamos que, de fenómenos. Y lo han hecho los legisladores y los magistrados de las Cortes, porque la Corte Constitucional en el 2006 le dio la orden al Congreso de la República para que legislara sobre esa materia. El Congreso lo intentó, pero nunca lo logró, lo intentó 2 o 3 veces, pero nunca lo logró. Y los magistrados de la Corte Constitucional en un comienzo en Colombia rechazaron el matrimonio igualitario, pero posteriormente lo aceptaron. Y resulta que para ser magistrados se requieren de muchos conocimientos, se requieren de especializaciones, de maestrías, de doctorados, dictar clases en las universidades. Son los requisitos que aparecen en la Constitución política. Por consiguiente, nosotros los ciudadanos tenemos a los magistrados como los más conocedores, como los más estudiosos, como los prohombres o promujeres, ejemplos de la sociedad. Y no lograron entender que entre personas del mismo sexo no puede haber matrimonio. Nunca lo lograron entender, y no lo han entendido todavía, lo cual es supremamente grave. Igualmente entre nosotros está aprobada la eutanasia. Y no solamente la eutanasia entre mayores, sino entre menores, lo cual es supremamente grave. Hoy en día le están aplicando la eutanasia a personas que simplemente entran en depresión y lo llaman el suicidio asistido. Todos los seres humanos podemos entrar en tristeza, en dificultades, en depresión. Muchas veces usted se levanta y no quiere saber de nada, o no se levanta porque está muy aburrido. Pero Dios nos ha dado un instinto de conservación y nos ha puesto elementos físicos y psicológicos en nuestro ser para que nosotros reflexionemos y de pronto nos levantemos, o simplemente acudamos a Dios para que Dios nos fortalezca y para que Dios nos levante y podamos caminar ese día con alegría y con entusiasmo. Como es que entonces las autoridades de nuestro país, con una simple depresión, van y le dicen al pueblo colombiano y a los médicos: es mejor que se suicide. Y en este momento hay madres de familia que se están suicidando por depresión. Los ancianos también, pero también los jóvenes. Está el suicidio asistido. Pero no solamente eso, también en Colombia
la Corte Suprema de Justicia, a través de una sentencia que tenía que ver con sustitución pensional, aprobó el poliamor. Y entonces la gente se pregunta, ¿y eso qué es? Pues el poliamor es cuando va dos o más personas del mismo sexo, terminan viviendo juntas y teniendo relaciones sexuales. Pues había en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia, 4 hombres que vivían juntos y uno de ellos trabajaba y era el que conseguía el dinero para el sostenimiento de los otros 3 y para él mismo. Pues él falleció y los otros 3 solicitaron la sustitución pensional y la Corte Suprema de Justicia dijo, claro, esa es la figura del poliamor. Lo respaldó, lo aprobó y lograron los 3 la sustitución pensional. Ese es el poliamor. O sea que en Colombia el poliamor está permitido y dijeron, es una institución. Lo cual es muy grave, supremamente grave. Igualmente en Colombia se ha intentado evitar las mal llamadas terapias de conversión para los pastores y para los sacerdotes católicos, en donde si una persona homosexual llega a su iglesia, a su congregación y dice, pastor, yo estoy arrepentido de mi pecado. Gracias. Yo estoy arrepentido de mi pecado, quiero que ore por mí. Entonces, ese hecho es motivo de que lo sancionen administrativamente a la iglesia, o sea, le pongan una multa económica. O es motivo de delito. Y también le podrían cancelar la personería jurídica de la iglesia. Eso no pasó, pero se presentó y se presentó 2 veces. Y seguramente es probable que lo vuelvan a presentar. Entonces ese es uno de los temas también graves que está ocurriendo en Colombia. Pero no solamente eso, la Corte Constitucional le dio la orden a la Registraduría del Estado Civil para que los registros civiles de nacimiento salieran con opciones, no solamente de sexo masculino o femenino, sino de no binario, y ahora está poniendo tutelas para que también salgan diferentes opciones de género, y hay una cantidad de opciones de género. Hay unos que dicen que hay 47, hay otros que dicen que hay 80 y otros que dicen que hay 122. Y los nombres son rarísimos, son muy raros. Entonces, estos son los planes del enemigo. Y el enemigo se llama Satanás, que está utilizando a las autoridades, a la ciudadanía. Por eso es que el cristianismo es el diamante de la civilización occidental. La solución está en las personas que creemos en Dios. Primero, para hacer pedagogía y para que la gente conozca todos estos fenómenos, para que la gente se dé cuenta para dónde vamos, quiénes somos. Y la responsabilidad de nosotros es enseñarle a los demás. La responsabilidad en este momento en Guatemala es de hacer pedagogía, es de que la gente tome conciencia, es que se unan los legisladores con los magistrados, con los empresarios y con la ciudadanía, con los hombres y con las mujeres, porque el gran propósito es la reducción de la población. Es un tema demográfico, es un tema que se denomina de la transición demográfica. Primero el bebé, después el niño, después el adolescente, después el que cumple la mayoría de edad, después el joven adulto, después el adulto mayor y después el anciano. Todas estas etapas tienen implicaciones económicas y sociales de la mayor importancia. En todas estas etapas se cumplen diferentes funciones. El ser humano, después de que, digamos que entra a la universidad o a un tecnológico, o después de que sale del colegio, entra a la vida económicamente productiva. Y entonces la gente se empieza a vincular a las diferentes empresas para poner en movimiento la cadena productiva, la economía, el mercado. ¿Qué pasará entonces si se reduce la población? ¿Qué pasará entonces si seguimos permitiendo los matrimonios homosexuales? Pues que va a haber una reducción de la población día a día, y uno de los problemas más graves va a ser el pago de las pensiones para los ancianos. Pero no solamente eso, se van a tener que empezar a cerrar las universidades, los colegios, las empresas, el campo. Entonces es un problema de la mayor importancia. Es la reducción de la población, ese es el problema demográfico, que no podemos permitir la ruptura de la cadena, la ruptura de esos procesos. Esa es otra de las razones por las cuales debemos actuar. En Colombia hay una reducción de la población en los últimos años del 15.2%. Putin, en Rusia, está preocupado por el mismo fenómeno, por la fecundidad, y le ha dicho a la gente que mínimo deben tener 2 hijos. En Hungría se le está regalando a las personas que se casan y tengan hijos $30.000 no reembolsables. O sea, es un regalo. $30.000. En Italia
para la compra de pañales y de la leche para los bebés, se les está cobrando solamente la mitad del IVA. Y en Colombia se está, a través de la ley tributaria, se están subsidiando, perdón, se están regalando casi que 18 millones de pesos anuales para los no asalariados, y para los asalariados 3.400.000 pesos, y es un tema que casi nadie lo conoce. Ya está, ¿por qué? Porque también hay una preocupación, o sea que en Colombia hay un contrasentido. Por una parte, están destruyendo los hijos, la familia, y por otro lado, básicamente están estimulando que la gente tenga por lo menos un hijo. Al mismo tiempo, en Colombia la Superintendencia de Salud acaba de sacar una circular con el propósito de que la gente se haga cirugías transgénicas. Y desde el 2017 en Cali, en el Valle de Lili, hay una clínica transgénero que todos los días está haciendo cirugías transgénicas. Hay estadísticas en los Estados Unidos de personas transgénero, en donde el 34% antes de los 13 años ya se había suicidado. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando a un niño le dicen que puede ser niña, pues el niño se lo cree. Si el niño se cree lo del ratón Pérez, aquí me imagino que también existe lo del ratón Pérez. Cuando usted estaba chiquito, entonces le decían, se le cayó un diente, le decía a usted niño, y usted le decía, venga el dientecito, se lo pongo bajo la almohada, trae un regalo, al otro día le aparecía un juguete o una plata. Si el niño se cree lo del ratón Pérez, ¿usted cree que un niño de 3, 4, 5 años nos va a creer que si es hombre, usted puede ser mujer? Ocurre. Yo ahora les voy a obsequiar, creo que no traje para todos, pero hay algunos libros que publicó en Colombia la Sociedad Bíblica de Colombia. Se llama Sobrevivencia de las familias de todas las naciones frente a la ideología de género. ¿Por qué les estoy hablando de este tema en este instante? Porque una de las personas que me ayudó a la edición de este libro, o sea, una funcionaria de la Sociedad Bíblica de Colombia, cuando estábamos hablando del tema de que íbamos a publicar, la señora se puso a llorar. La señora por la noche me llamó a la casa y me dijo, doctor, lo que pasa es que el fin de semana estaba cambiando a mi niña de 5 años y le dije, tan linda la niña. Y ella me dijo, mami, yo también puedo ser hombre. Por eso les cuento esa parte. Pero ¿qué pasa entonces con las cirugías transgénicas? O sea, esas son anécdotas que me gusta contar en estos escenarios para que logremos asimilar el tema en toda su dimensión. Las cirugías transgénicas, entonces se le dice al niño que puede ser niña, o a la niña que puede ser niño, entonces lo hormonan, porque los colegios es lo que están haciendo, y entiendo que es lo que está empezando a ocurrir aquí en Guatemala. Lo hormonan y los disfrazan básicamente a los niños de niñas y a las niñas de niños. Inclusive cogen un escenario de estos y los desnudan a todos. Y les dicen, ¿por qué no se juntan en parejas y júntate con quien tú quieras y se dan besitos y abrazos? Y los profesores después pasan a los niños adelante y les preguntan, Juanito, ¿y tú con quién te abrazaste? Y Juanito dice, con Pablito. ¿Y cómo te pareció? Muy rico, muy lindo, le di besitos. Y saben el resto del niño. Entonces los hormonan, los papás no se enteran, y después de que los hormonan, con el tiempo, el niño, digamos que se va volviendo gay. Y cuando llega a la casa, y digamos que sale del closet en la casa, se da cuenta, o los papás se dan cuenta de que el niño básicamente es homosexual. Los papás lo primero que hacen es, ¿y qué vamos a hacer, mi amor? Dice, no, tenemos que comprender al niño. Quedémonos callados, no le digamos nada, y dejémoslo tranquilo y respaldémoslo. Porque estamos viviendo la generación de cristal. Y la generación de cristal es que a los niños no se puede tocar, no se les puede exigir, no se les puede decir que hay que hacer esfuerzos y ser valientes para salir adelante y para enfrentar los diferentes avatares de la vida. Que hay que ser estoicos, que hay que ser fuertes. Todos los días tenemos problemas. Ahí hay problemas haciendo cola. Y de pronto este escenario puede ser un relajamiento para muchos, porque es el día de los problemas. No podemos seguir viviendo la generación de cristal. Tenemos que tener carácter para corregir a nuestros hijos, para exigirles, para que sean fuertes, así como nosotros, que somos la generación de hierro. Ese es el tema. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa con ese niño? Que se hormona y con el tiempo quiere hacerse una cirugía transgénica. O sea, quiere que le eliminen los órganos sexuales y cambiar. El otro día en Bogotá, a las 7 de la mañana estaba viendo un noticiero de televisión con mi señora y apareció una propaganda de una empresa financiera muy importante en donde aparecía un niño llorando y el papá le preguntaba por qué lloras y el niño le decía, papá, es que estoy llorando porque tú sabes que yo quiero cambiar de sexo y tú no me has apoyado. Y el papá le dijo, no te preocupes, que el banco nos va a prestar una plata
y que vamos a hacer la cirugía. O sea, hasta allá hemos llegado en Colombia. El tema es supremamente grave, es muy complicado. Yo les cuento todo esto para que miren a ver ustedes qué van a hacer. Lo más importante es la pedagogía, lo más importante es el tema del cristianismo, es el diamante de la civilización occidental. Ustedes tienen que salir a contarle a la gente que lo más importante es la Biblia, que lo más importante son los principios y valores en Cristo, que es la verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo más importante. Ese niño que se hizo la cirugía, o cualquiera de los niños allá en Cali, en el Valle del Lí, cuando va creciendo, se mira y dice, oiga, parezco un monstruo, y trata de reversarse y no puede. En el 98% de los casos es imposible, es irreversible totalmente el tema. Entonces el niño cae en la desesperación, en la angustia, en depresión, y ¿sabe qué hace? Se suicida. Y a la luz del Estatuto de Roma, en su artículo 6, el artículo 6 habla sobre genocidio. Y cuando usted hace el análisis de qué es la ideología de género, es un genocidio. ¿Por qué? Porque es la perpetración a un grupo nacional que son los niños, con el propósito de destruirlo psicológico o físicamente. Entonces, como el propósito es reducir la población, aquí el propósito de este niño es el suicidio. Es un delito de genocidio. Y aún las mismas Naciones Unidas no han hecho nada por el tema, acaban de aprobar la pedofilia. ¿Y qué pasa? Si un niño quiere tener relaciones sexuales, supuestamente, con un adulto, eso es normal. En España, la ministra de la Igualdad, que fue la que le dio la idea a Francia Márquez, que es nuestra vicepresidenta de la República, para que implementara también el Ministerio de la Igualdad, básicamente logró que se aprobara la pedofilia. O sea que son temas supremamente graves, son temas complicadísimos, que hasta ahora se están empezando a ver. Hace una semana acaban de presentar a consideración y decisión del Congreso de la República de Colombia la Ley Integral de la Identidad de Género. Y cuando usted lee esa cosa, porque es una cosa, uno queda absolutamente aterrado cómo quieren que se implementen todas las dimensiones de identidad de género en los diferentes estadios de la sociedad, en el deporte, en el arte, en las profesiones, en el sector público, en el sector privado, en todas partes. Y resulta que los legisladores no se han dado cuenta que ellos son víctimas de su propio invento, porque también tienen hijos, porque tienen sobrinos, porque tienen primos, porque tienen tíos, porque simplemente ellos mismos son seres humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que quien está impulsando esto se llama el engañador, y el engañador es Satanás, y tenemos que estar en la lucha contra Satanás, y no nos puede dar miedo, tenemos que ser valientes y fuertes, tenemos que seguir adelante. En Isaías 51 la palabra de Dios dice que los que luchamos por la justicia tenemos que ser conscientes que estamos con Dios, que fue el que abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel. Y si fue capaz de que abriera el mar, es capaz de derrotar esta ignominia que está sobre la faz de la tierra. Y vuelvo y les repito, ustedes son el baluarte de la civilización occidental. Ustedes tienen que seguir adelante, tienen que seguir orando, tienen que hacer pedagogía, tienen que evitar que la ideología de género penetre. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pueden hacerlo a través de un referendo constitucional. Gracias a Dios, ustedes en el artículo 277 pueden reformar la Constitución. Y allí, así como prohibieron la ideología de género, pueden prohibir todo esto que les he contado. Y hay más, este es un tema muy largo, este es un tema que tiene muchos perfiles. Este es un tema complejo, difícil, mucha gente no lo entiende. Y por eso es que hay que hacer pedagogía. Por eso es que yo me siento feliz de venir a Guatemala, porque nosotros emprendimos en Colombia un referendo constitucional ciudadano para la protección de la familia, la moral y la patria. Y en ese referendo constitucional incluimos la norma que ustedes aprobaron sobre la prohibición de la ideología de género, y está aquí en este libro. Ustedes para nosotros son un ejemplo. Nosotros no logramos el referendo constitucional, porque a diferencia de ustedes, a nosotros nos exigían 2, 3, 4 millones de firmas. Somos una población de 52 millones, sabemos que ustedes son 17, y a ustedes solamente les exigen un respaldo de 5.000 personas. Ustedes sí pueden hacer reformas constitucionales, y eso es lo que les venimos a decir. Queremos estimularlos, queremos que se organicen, y queremos que esos programas sean bien estructurados. El premio Nobel del 2024, el premio Nobel de Economía del 2024, se llama James Robinson, inglés, estudió en los Estados Unidos, ha vivido y ha trabajado en diferentes países, y ha dictado clases en Colombia durante 30 años. Y le preguntaron, ¿y usted qué opina de Colombia y de los países latinoamericanos y de Centroamérica?
porque ha trabajado en diferentes partes, ahora está en la África subsahariana trabajando. Y dijo, esos pueblos no se pueden conformar solamente con reformas constitucionales o con la aprobación de leyes, sino que tienen que estructurar las instituciones, estructurar los programas y ponerles dientes, ponerlos a funcionar y aplicarlos con el propósito de que se cambien los problemas a la prosperidad. O sea que hay que aprender a estructurar los programas y los proyectos para que caminen, para que lleguen al campo de las realizaciones y se conviertan en verdad viva. Ese es el tema y de eso es que se trata. Esta mañana estuvimos en el Congreso de la República y estábamos proponiendo, yo estaba proponiendo una conferencia internacional anual para la protección y para el fortalecimiento de la familia y de los niños. Óigase bien, internacional anual. En este momento en Colombia, en Cali, se está dando la COP16, que es una conferencia también internacional para la defensa de la biodiversidad y la recuperación de los recursos naturales. O sea, el planeta está reunido acá para defender la biodiversidad. ¿Qué ganamos con defender la biodiversidad si nos están matando los niños? Y si están dándole duro a los niños de esa manera en su identidad sexual. Y resulta que la identidad sexual proviene básicamente de la reflexión, del pensamiento. Y a su vez el pensamiento y la reflexión y la razón vienen del cerebro. El cerebro de un niño apenas está en proceso de formación y solamente termina de formarse bien entrada la adolescencia. Y si usted hipersexualiza a un niño, pues está afectando su identidad. Y es un golpe muy duro contra la dignidad, contra el amor del niño, contra sus relaciones. No es capaz de entender su interior, su yo interno, y no es capaz de entender el mundo exterior. Por eso es que usted a un niño lo tiene que acompañar y tiene que enseñarse a que se coma el huevito tibio por la mañana. Y cuando lo saca a la calle tiene que cogerlo de la mano para que no lo coja un carro. Y tiene que acompañarlo para que haga las tareas. Un niño necesita de protección, de orientación. Entonces necesitamos trabajar por los niños y por nuestras familias. Es lo más importante que usted puede hacer. Es verdaderamente para lo que lo va a llamar Dios a usted a cuentas. ¿Qué hizo con su familia? No lo va a llamar a cuentas de otros temas. Lo va a poner a rendir cuentas sobre lo que hizo con su familia. Por eso la familia es la célula básica de la sociedad. Eso es lo que les traía para hoy. Pero lo último que les voy a decir, les voy a regalar una cita bíblica que está aquí en este folleto, que dice, está en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, está hablando Dios. Repito, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molido de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esa es la sanción. Los invito entonces a que vamos adelante sin descanso y a que no se nos olvide que vamos de la mano del que abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel. Muchas gracias. Antes de seguir con nuestro